Buenas tardes con todos y todas. Agradecemos su participación en nuestra segunda fecha de la serie de webinars 2020-21. En esta oportunidad, el webinar titulado Experiencias de mediciones hidroacústicas en ríos, desde protocolos y validación hasta las mejores prácticas, presentará desde los fundamentos teóricos en los cuales se basan estas técnicas, los protocolos que se requieren para un uso eficiente e interpretación de las mediciones, así también como cuáles han sido las experiencias en otros ríos y países y las lecciones obtenidas. Con este webinar buscamos recoger las mejores prácticas para desarrollar guías y normas para el monitoreo de ríos peruanos. Estos seminarios son desarrollados mensualmente en cooperación con 3 universidades nacionales, conformados por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional de la Amazonía de Iquitos. Como Red Yaku, somos una plataforma educativa en Latinoamérica que busca descentralizar el conocimiento y la generación de investigación en temas de agua y medio ambiente. A través de esta iniciativa, fomentamos la combinación de ingeniería, ciencia y tecnología para el desarrollo de soluciones ambientales. Así también, buscamos promover la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible de la infraestructura a través de la mejora en la toma de decisiones. Queremos mencionar también que este evento está siendo transmitido vía Zoom y Facebook, así como también en los canales de las universidades coorganizadoras. Recuerden que los que están conectados vía Zoom pueden hacer uso de la traducción en simultáneo de inglés a español en cualquier momento, haciendo clic en el botón de interpretación en el menú inferior. Todas las consultas que surjan del webinar, por favor escribirlas en la sección de preguntas y respuestas en Zoom o también en la sección de comentarios para quienes nos siguen la transmisión en vivo en Facebook. Estas preguntas serán respondidas al final del webinar. Bueno, esta ponencia particularmente es brindada por 3 científicos de calidad mundial. Tenemos al hidrólogo Kevin Ober, investigador del Servicio Geológico de los Estados Unidos, quien se especializa en la aplicación de métodos hidroacústicos, así como también en la medición de la porosidad superficial para obtención de caudales en campo. También es miembro y expresidente del Comité Técnico de Mediciones Hidráulicas y Métodos Experimentales de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. El doctor Carlos Marcelo García es director del Centro de Estudios y Tecnología del Agua de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Sus áreas de especialización incluyen el desarrollo de métodos experimentales en hidráulica y la hidrología de diseño. Actualmente es director y promotor de la iniciativa educativa científica Mateo. El doctor Ricardo Suppiani es docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Su investigación se centra en el desarrollo de nuevos métodos de medición de variables hidráulicas y sedimentológicas, a partir de la tecnología acústica, para el estudio de la hidrodinámica y morfodinámica de grandes causas naturales y la interacción entre el flujo, el transporte de sedimentos y la morfología fluvial. Ahora doy paso a los 3 expositores para dar inicio a su ponencia. Thank you so much for being here today, so you can start your presentation now. So can you see the presentation clearly? Yes, Kevin, thank you. Okay. So thank you very much for the opportunity to give a presentation to you, and I'm looking forward to this presentation with my colleagues. As was mentioned, I was a employee for the U.S. Geological Survey, or USGS. I used to be the national coordinator for hydroacoustics, but in 2018 I retired, and fortunately I'm continuing to do some part-time work with hydroacoustics. This presentation illustrates something that I wanted to draw attention to, and that is collaborations between colleagues in the United States and colleagues in South America. For the past 10 to 15 years, we've been working together, and I really am passionate about encouraging that kind of interaction, and I hope that it not only continues but increases.
So Ricardo and Marcelo are colleagues with whom I am collaborating, but they're also very good friends. And so it pleases me that we can do something together. So as was said, the presentation will be about experiences in hydroacoustic measurements. I'm going to focus on the validation protocols and best practices and some tools. Ricardo will talk about estimating sand concentration using ADCPs. And Marcelo will talk about field evaluation of flow discharge measurements using regattas. First of all, in case someone doesn't know what these instruments are, the hydroacoustic instruments we'll be talking about are ADVs, acoustic Doppler velocimeters, or ADCP, acoustic Doppler current profiler. ADV is a tool that was first developed for laboratory settings, but now is widely used for discharge measurements in the field. It samples a small volume near the transducer face, and we think of that measurement as a point velocity measurement. It is used in conjunction with the velocity area method, which subdivides a cross-section up, as illustrated in the lower left, into small subsections in which discharge velocity measurements are made and depth measurements are made and then accumulated to produce a discharge. The other instrument, an ADCP, is different in that it profiles almost the entire water column. It also can be used or is normally used from a moving boat. And one can make a measurement over an irregular path across the stream in which through that irregular path, one can compute the discharge flowing. It is important to realize that one individual pass will produce a discharge, but a typical usage is to make multiple transects or passes back and forth and average the results of those transects together. To understand the importance of this technology, at least within the US, and it certainly I think is true elsewhere, this slide illustrates the usage of different measuring technology. For more than 100 years, all measurements were made with a mechanical current meter, such as this Price AA current meter here. And so in 2000, roughly 90% of all measurements were made with that device, that mechanical meter. But in the next 15, 16 years, we're now at the point where more than 80% of all measurements in the USGS are made with an ADC, with acoustic instruments. And so that in 15 years, we've completely changed the technology we're using. So now to talk about validation. Why do we care about validation of these instruments? So first of all, you might think that whatever the manufacturer sells to you might be acceptable, but in practice has shown us that it isn't always the case. So we we're concerned about making sure that the instrument produces a discharge which is correct. Now this is important to us in the US Geological Survey because we produce time series of discharge records, continuous discharge records, at more than 8,000 different stream gauges in the United States. And these are shown in the map on the upper left, where we have them color-coded based on the flow condition at the moment. In order to produce those discharge records, however, we build a rating curve, we call it, which is a relationship between measured discharge and water level in the stream. And so if the measured discharge is wrong, these rating curves will be wrong, and that will interfere with the results that water managers use for irrigation projects, for successful operation of dams and other structures. This slide illustrates why it is important to test instruments. In the upper right, we show a graph illustrating testing results from an ADCP. And on the x-axis, we have firmware version, which you can think of as a kind of an operating system for the ADCP.
or you can think of it as a time scale. On the y-axis, we have difference in percents, and that difference is computed by taking the difference between the results from the ADCP that's being tested minus a reference discharge and expressing that as percent. And what we see is the first release of this instrument, shown here, had an overall bias of minus 2.5%. And on top of that, the results were, there was a high variability in the results. After showing this to the manufacturer, they then made some changes in their instrument, and the results were somewhat better. And we kept doing this until we ended up with an instrument on the far right that is producing results that are unbiased and with a low variability. Similarly, for an ADV instrument, we see a graph here on the lower left. And this is showing results of independent testing conducted by the USGS, where we have a tow tank where every instrument we own is tested in that tank every 3 years. And what is shown here is on the x-axis is the date of the calibration by the manufacturer. So that before they sell the instrument, they have to do a calibration. And on the y-axis, we have difference in percent again, but this difference is the difference between the velocity reported by the instrument and the cart speed on the tow cart. And what we see is in 2010, there began to be major deviations from what we would expect. And it turns out that the manufacturer didn't know this, but their calibration facility was incorrect. And if we hadn't done this testing, every flow tracker in use might be producing results that are biased as much as 3%. So now I move to discharge measurement protocols. Obviously, we can't use a 10, 15-minute time frame to cover all of that. But when we talk about protocols, we're talking about things like what I'm showing here. Site selection is an important protocol. How do you obtain a site selection where you collect valid data? Obviously, on the top left, that section is not a good section for an ADCP discharge measurement. And in contrast, the one to the right of it is a good section. Another very important thing when we're using ADCPs, and particularly when we do not have GPS, or even when we're using GPS to some extent, is to do moving bed tests. And this graphic illustrates a moving bed test where we have GPS data and the bottom tracking data. And this is an important protocol that we need to follow, perhaps the most important protocol that there is. Another example would be, how do we estimate discharges in the unmeasured zone near the edges? What are the techniques used for doing that? In order to address this, we've produced several reports which outline these things in great detail. The most important one, or the one I'm going to focus on, is this here, measuring discharge with ADCPs from a moving boat. This report is available for free to anyone who wants to have it. Unfortunately, it's only available in English and French. It would be nice if that was in Spanish. And if anyone who wants to translate it, let me know. But in the back of that report is for example, an appendix which provides we call it a checklist, a list of things that need to be done when collecting a discharge measurement. And one of our colleagues in Cordoba has translated that appendix, or that checklist, into Spanish. And if anyone wants to have that, they can talk to Jorge or to Marcelo, and they can obtain that checklist. So I want to emphasize that if you can, you should refer to this report for a comprehensive information on how to measure discharge accurately. So I'll talk about two tools in closing. The first one is very, very important, in my opinion. Can't stress how important it is for discharge. And that's called QRev, which stands for Q Review.
or you might say discharge review. This is a software program that was written by the USGS, and it was written because the manufacturers of these instruments were not addressing some of the concerns we had. And there are other reasons for this reason we developed this. One was that we wanted to standardize the way discharge was computed. So it turns out that the two main manufacturers compute discharge differently. Most of the time, that doesn't matter. But under certain circumstances, the discharges produced by the instruments can be very different. So we should have one way of computing discharge. The other thing that QRev does is it provides an automated way of filtering out or removing invalid data or obviously invalid data. Along with that, it provides enhanced methods for interpolating data where there is no valid data or data are missing for some other reason. And the other thing it does very well is it evaluates your measurement and identifies potential issues, quality issues in the data. So that's illustrated by these colored boxes on this left-hand side of the software, where green indicates everything's good, red indicates there's a problem, and yellow says that there might be a problem. We don't know for sure. And so the software either fixes problems automatically or identifies things that the user needs to do. There's many other things that the software does, but what is two of the important ones I want to call your attention to is one is that it's necessary to estimate discharge in the unmeasured zone near the surface and near the bed. And we have an automated way of identifying the best method for doing that. And that's illustrated in the lower right of this graphic. And so that's a very big enhancement to what we were able to do before. The other thing we do is we compute what we call a semi-quantitative uncertainty. That is, it's not a full-blown uncertainty analysis or a complete uncertainty analysis, but it does give the user a sense of the overall quality of the measurement. And lastly, another tool which I wanted to mention to you is something we call the Velocity Mapping Toolbox, or VMT. This is for visualizing flow fields and other data like acoustic backscatter. Why do we need something like this? Well, if you look at this graphic in the top left, which shows the velocity field measured with an ADCP, we are able to see some patterns in the flow. However, the picture is quite noisy. The data are noisy enough that it's not too easy to see overall what is happening. However, the software lets us take multiple transects at the same location, as shown in the center left part of our screen, and average the results together to display that as one visualization of the flow. And I have two graphics that illustrate this. The first one is a plan view here in the center right. Oops, I went too far. In the center right, where we have 5 cross sections in an artificial channel that was created for kayaking. And what we have displayed is the depth average velocity at each of these cross sections. And you can see the evolution of the flow as it passes through this artificial channel. And in some cases, the flow is unidirectional, like here, or maybe up here. But in other places, you have an eddy where the flow is reversing near the edges. This can be seen also in the cross-section on the bottom of the screen, where we display the primary or the downstream velocity as a color-coded contour. But superimposed on that, we're able to show the secondary velocities, a cross-stream component of velocity with the vertical velocity. And it helps us identify rotation in the flow and other things that we might want to look at. So that's a tool that I think should be of interest to a lot of researchers. I believe Jorge uses it in some of his work. With that, I'll stop and we'll turn it over to Ricardo for his presentation.
Can Ricardo, can you, I'll stop sharing, there we are. Okay, thank you, Kevin. I will share the screen. Ok. Bueno, muchas gracias, Kevin. Gracias, Jorge, por la invitación. Excuse me, Ricardo. ¿Cómo? Just to let Kevin know, just to let Kevin know that he can continue listening in English with the option, the translation. Yeah, I am. Ah, okay. Perfect. Sorry for interruption. No. I like to interrupt you, Alberto. Bueno, en esta parte de la charla voy a hablar un poco sobre el uso de la acústica para la estimación del transporte de sedimento en suspensión, dejando para otra charla el transporte de sedimento por fondo. Vamos a concentrarnos solamente en transporte en suspensión, que es lo que venimos trabajando en nuestro grupo. Para arrancar, me gustaría, y siempre es bueno recordar la importancia de la estimación del transporte de sedimento. Esto es algo que nosotros debemos poner presión a las agencias, generalmente del Estado, para que se haga una mayor cuantificación de esta variable, que siempre es menor a las mediciones que se hacen, por ejemplo, para medir los caudales líquidos, ¿no? Y bueno, esto es muy importante porque el transporte de sedimentos juega un rol en muchas áreas y generalmente hay una ausencia de datos importantes. Otro concepto que quisiera compartir con ustedes al principio es la relación que hay entre el tamaño de los sedimentos y su distribución, ya sea en la vertical como en la sección transversal. Esto hay que tenerlo muy en claro en el momento de seleccionar, ya sea un instrumento tradicional o una nueva técnica. Por un lado tenemos la carga en suspensión del material más grueso en el rango de las arenas, donde siempre la concentración aumenta desde superficie hasta el fondo, como se ve en esta imagen, y luego tenemos la denominada carga lavado, en donde los limus y arcillas se transportan aproximadamente homogéneamente en la vertical y en la sección transversal. Entonces, esto es muy importante al momento de seleccionar, como dije recién, o un instrumento de los tradicionales, ¿no es cierto?, o una de las nuevas técnicas que voy a mencionar a continuación. Está claro que si uno realiza un muestreo cerca de superficie, ya sea con un instrumento o con una técnica de las nuevas que han aparecido, voy a tener una buena estimación de lo que son las limus y arcilla, pero no voy a tener una buena cuantificación de las arenas. ¿Está? Entonces esto es muy importante al momento de seleccionar dicha técnica. Bueno, un poco aclarado esto, la pregunta es, ¿se requieren nuevas técnicas de medición para el sedimento? Y la respuesta es un contundente sí, ¿no? Si bien los instrumentos y técnicas tradicionales han sido ampliamente demostrados para cuantificar correctamente las concentraciones de sedimento que hay en suspensión, y han sido utilizadas por décadas, incluso algunos de los muestreadores que presento ahí en la diapositiva fueron desarrollados en la década de 40, 50 y hoy permanecen casi exactamente igual en el diseño. Tienen las desventajas de que requieren elevados tiempos de medición, tiene un gran esfuerzo de trabajo de campo y laboratorio, muchas veces es peligroso realizar estas mediciones, sobre todo en grandes cauces fluviales, lo que lleva a todo esto a que sean costosos los relevamientos, ¿no? Y con una limitada resolución espacial. Todas estas causas explican en parte el escaso número de estaciones hidrométricas que miden esta variable, y en muchos de los países, especialmente aquí en Latinoamérica, casi el 100% de las estaciones utilizan aún los instrumentos tradicionales. Es decir, que necesitamos progresar en este sentido. Bueno, por todos también estos motivos que acabo de mencionar, en los últimos años han aparecido nuevas tecnologías que tratan de sustituir a los equipos tradicionales. Entre ellas, bueno, basadas en instrumentos ópticos de difracción láser
imágenes satélites y la denominada acústica, que es lo que nos vamos a concentrar ahora. Entre estas técnicas, por supuesto, hay ventajas y desventajas relacionado al equipo, relacionado a la resolución espacial con que miden, relacionado también a dónde miden el sedimento. Y es por eso que la tecnología acústica aparece como una de las tecnologías más prometedoras y hasta el momento, en mi opinión, con los mejores resultados. Bueno, como Kevin explicó un poco hoy, la acústica, estos instrumentos acústicos emiten pulsos de sonido que viajan a través del agua, rebotan en las partículas que hay en suspensión y vuelven hacia el traductor con una cierta intensidad. Entonces, en función, la intensidad con que vuelve esa señal es en función de las características del sedimento que yo tengo y de la cantidad de sedimento que yo tengo. Como se observa muy bien en esta sección transversal del río, del cual no recuerdo exactamente qué río es ahora, pero fíjense que ustedes ven ahí en color verde mayor intensidad de señal, lo que refleja mayor cantidad de sedimento suspendido. Bueno, hubo importantes avances a partir, yo diría, de la década del 40 o antes también, pero a partir de la década del 90 los trabajos se han intensificado aún más. En primer momento hubo muchos trabajos de laboratorio con instrumentos acústicos diseñados para tal fin. Luego aparecieron más trabajos de campo, con instrumentos ya más los comercialmente disponibles, de acuerdo a cómo fue evolucionando los instrumentos acústicos en las últimas décadas. Y acá podemos diferenciar también entre estudios de campo en ambientes marinos o en ríos. Y digo, lo separo aquí porque generalmente las características del material que se encuentra en suspensión son muy distintos y muchas veces no es extrapolable la metodología, ¿no? Y cuando hablamos en ríos, que es lo que me voy a concentrar en esta charla, se han hecho estudios en aquellos en el cual predomina casi exclusivamente la carga de lavado y en aquellos con fondo arenoso, como los que tenemos en la gran mayoría de los ríos en Latinoamérica, en el cual se presenta carga de lavado más arenas en suspensión. Y en esto me voy a concentrar a continuación. Bueno, en cuanto a las metodologías diseñadas, hay un trabajo muy interesante que han desarrollado colegas del USGS. Ahí está, abajo está la referencia, utilizando lo que se denominan los side looking ADCP o los perfiladores de velocimetría acústica, que generalmente se colocan en forma horizontal, como se muestra en esta figura. En esta publicación se desarrolla muy en detalle cómo es la metodología para el uso de no solamente medir las velocidades, perfil de velocidades y con estas el caudal líquido, sino también las concentraciones de sedimento en suspensión. La limitante de este método es, primero, que está más orientado a medianos y pequeños cauces, y en aquellos en donde la distribución del sedimento de suspensión es aproximadamente homogénea, ya sea en la vertical como en la sección transversal. Cosa que no ocurre generalmente en los ríos con fondo arenoso y en especial en grandes ríos, ¿no? Pero es una metodología muy interesante para aplicar en estas condiciones. Y por otro lado, que es lo que nosotros en nuestro grupo nos hemos concentrado, es en el uso de los ADCP, de los down looking ADCP, es decir, los ADCP que miran hacia abajo y las mediciones se hacen con embarcación en movimiento, en el cual tiene la ventaja, en especial para grandes sistemas aluviales como los que tenemos en Latinoamérica, en medir simultáneamente ya sea el campo de velocidades como la intensidad de la señal de retorno. Por lo tanto, si nosotros podemos transformar con éxito la intensidad de retorno a las concentraciones de sedimento, digamos, tenemos resuelto el problema de la estimación del transporte por un lado y la caracterización de la distribución espacial del sedimento, que es de mucha utilidad para innumerables áreas de investigación. Es por ello que, bueno, en los últimos años empezamos a trabajar en primer lugar a tratar de cuantificar con los métodos tradicionales las características del sedimento
que tenemos en las corrientes en estudio y paralelamente medir con los instrumentos acústicos, utilizando ya sea los ADCP de distintas frecuencias que se encuentran comercialmente disponibles. Bueno, y paralelamente, por supuesto, con la medición de muestras de sedimento con instrumentos tradicionales. Y aquí quiero hacer un parate en cuanto a, es decir, para analizar la relación que hay entre la acústica y las características y cantidad de sedimento, es muy importante tener valores confiables de esta variable. Por eso es muy importante para este tipo de inicio de trabajo o para aquellos en el cual están interesados en comenzar en su propio cauce, el cauce más cercano, es seguir estrictamente los protocolos de muestreo con los métodos tradicionales, ya sea en la selección del equipo a utilizar, en el cual depende de las características de la corriente, como así también de el análisis en laboratorio, en el cual requiere la concentración de sedimento y la distribución granulométrica del sedimento, siguiendo estrictamente los protocolos, porque es muy importante tener una información confiable y bien precisa de estas variables para luego entender cómo se comporta la acústica. Bueno, por supuesto que esta relación entre la acústica y las propiedades de los sedimentos no es algo sencillo y una simple regresión. Para ello se utiliza y se resuelve la ecuación del sonar, en el cual depende de un número de variables, en el cual necesita ser evaluada con detalle término a término. Hay términos de atenuación, hay términos de ruido del instrumento, el ruido, parámetros internos del equipo, bueno, entre otras variables que no viene al caso explicarlo ahora por cuestiones de tiempo. Pero fíjense que a mí me gusta mucho esta imagen de donde se relaciona la intensidad de la señal corregida y las concentraciones de sedimento, escala logarítmica, de muestras puntuales en determinados puntos en la transversal y en la profundidad de distintos ríos, ya sea del sistema del Paraná en Argentina, el río Colastiné, el río Missouri en dos secciones, Nebraska y St. Charles, el Joseph Rivers y el Illinois Rivers. Fíjense que poniendo todos los puntos en una misma gráfica, la regresión, la buena regresión que se logra, ¿está? Ya sea con un instrumento de una frecuencia de 1200 kHz con otra de 600 kHz. Esto, por supuesto, es un resultado muy prometedor y lo que sugiere que se podría desarrollar una metodología única a aplicar en todos los ríos de este tipo. Cabe destacar que todos estos ríos son ríos de fondo arenoso, es decir, que hay arena en suspensión con carga de lavado en distintas proporciones. ¿Está? La cosa no es tan fácil como se ve acá, todavía estamos evaluando algunos de los parámetros que intervienen en la ecuación de sonar para una correcta resolución de la misma, ¿no? Algunas consideraciones, bueno, es importante ver que mientras que la fracción gruesa, las arenas en suspensión controla el backscatter, los finos controlan la atenuación. Entonces, es decir, por eso los resultados que mostré hasta ahora refieren la concentración del sedimento de las arenas, porque son las que controlan el backscatter. Mientras que la atenuación es importante tenerla las finos, perdón, es importante tenerlos en cuenta porque controla la atenuación de la señal que sufre, ¿no? Similares resultados, bueno, para los ríos analizados, sugiriendo, bueno, esto es lo que acabo de decir recién, preliminarmente una metodología única para este tipo de río, eso es a lo que vamos y a lo que apuntamos. Similares resultados para frecuencias comúnmente utilizadas en estos ríos, que son de 600 y 1200 kHz. Esto también, bueno, puede explicarse teóricamente con la teoría acústica, pero se obtienen similares resultados. Bueno, aún resta un poco analizar el impacto de la variación de la granulometría en la vertical, en la transversal y bajo diferentes condiciones hidrométricas. Eso es lo que estamos analizando actualmente. Hay ríos que esta variación granulométrica no es importante, pero hay otros ríos que sí. Entonces,
cuál es esa variación tiene un impacto en la señal acústica, ¿no? Y bueno, y después una mayor precisión de los parámetros del instrumento, en el cual generalmente son provistos por los fabricantes. Algunos fabricantes sí, algunos fabricantes es un poco más duro que provean esta información y definir los ruidos acústicos, ya sea del equipo mismo como del ambiente, que impacta también en la ecuación del sonar. Bueno, para finalizar, bueno, quisiera mencionarles aquí que se están desarrollando junto con el USGS herramientas computacionales para facilitar el proceso de la información, ya sea para validar calibraciones o para aplicar las calibraciones a una sección transversal determinada para determinar ya sea el transporte de suspensión o la de su distribución espacial. Esta es otra herramienta que realizamos en nuestro grupo. La idea es combinar ambas herramientas y tener una herramienta única, ¿no? Una vez que tengamos más en claro la metodología a seguir. Acá me faltó poner dónde se puede bajar libremente estas herramientas. Cualquier cosa me contactan, pero acá, como todas las herramientas nuevas, digamos, es muy útil si hay otros grupos de investigación que quieren realizar trabajos de este tipo y compartir experiencias. Yo creo que eso retroalimenta muchísimo los trabajos. Bueno, y por último, bueno, algunas aplicaciones. Nosotros, esta tecnología acústica, digamos, el interés del uso de la tecnología acústica para el transporte de sedimentos surgió para entender mejor cómo es la interacción entre el flujo y el sedimento en determinadas unidades de ríos entrelazados o anabranching como el río Paraná, ya sea en bifurcaciones. Hemos hecho algunos trabajos también en confluencias, en el cual ya está publicado. Esta es una confluencia del río Paraguay con el Cuiabá, en Brasil. Y también un trabajo más reciente, trabajos en curvas, ¿no es cierto?, donde en estos grandes cauces fluviales con elevada relación ancho-profundidad es algo que había bastantes preguntas a resolver. Así que en este caso la tecnología fue clave para explicar ciertos fenómenos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y seguimos ahora con la charla de Marcelo. ¿Pueden ver la presentación? Sí, todo bien. Por favor, comience. Sí. Gracias. Bueno. En primer lugar, gracias Jorge y a todas las universidades por la invitación. También gracias Kevin y Ricardo por permitirme ser parte de hacer lo que uno le gusta con amigos. Así que en este momento estoy haciendo eso, estoy haciendo lo que me gusta con amigos y es una de las mejores cosas que a uno le puede pasar. Cuando estábamos seleccionando algunos temas para incluir en esta corta presentación, pensé en un tema en particular de los protocolos y la validación de mediciones que podrían ser útiles para, que yo creo que son muy importantes para nuestros países en Latinoamérica. Y elegí una en particular que tiene que ver con la evaluación en campo de métodos y técnicas experimentales de medición de caudal líquido. Porque como bien mostró Kevin y también Ricardo, que las técnicas hidroacústicas son frecuentes ahora para medir caudales en sistemas fluviales y en canales, todavía existen algunas áreas de vacancia relacionadas, por ejemplo, a los métodos de estimación de incertidumbre de los valores que se determinan experimentalmente en el campo. Y eso es un área de vacancia a nivel mundial. También hay otro, ya pensando más en nuestros países de Latinoamérica, ya también hay áreas de vacancia en cuanto a protocolos de medición estandarizados para cada sistema fluvial.
porque cada sistema fluvial tiene características de escurrimiento diferentes y eso va a hacer que no haya un protocolo único, universal para todos los sistemas. Entonces, sobre esas dos líneas pensamos cuál podría ser la solución y empezamos a buscar en la literatura y aparecieron lo que se llaman las regatas de medición de caudales de flujo. Y estas se vienen realizando en Alemania, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Croacia y Francia, y empezamos a implementarlo en Argentina, y cuando yo pensé en regatas, la primero que me imaginé es que nos íbamos a navegar. Ahí Kevin es un experto en sailing, navegando. Ahora podría hacer regatas, Kevin. Y bueno, pensé en esa opción, pero cuando se llaman regatas de medición de caudal, en realidad nos estamos refiriendo a otro tipo de regatas, que son estas. Ustedes ven que se convocan a un mismo tramo del río todas las instituciones, expertos, técnicos, con distintos instrumentales midiendo el caudal al mismo momento y en el mismo lugar. Se selecciona un tramo de río y se llaman regatas porque se usan estas embarcaciones, generalmente se usan embarcaciones móviles, y se llaman regatas porque es una satisfacción muy linda. En la imagen de la derecha ustedes ven distintas secciones que se definen previamente y se miden en esas secciones, con todas las embarcaciones y con todos los instrumentos, personas representando a distintas instituciones. Y entonces eso, cuando empezamos a ver en literatura de cómo reportan estas regatas, bueno, Lecos, es un colega de Francia, propone 4 objetivos fundamentales de las regatas. La primera es fortalecer vínculos interinstitucionales. Como vemos, son todas las instituciones en el mismo lugar, midiendo, y son esas instituciones las que miden después realmente el río, y eso nos parece fundamental. También en ese momento se capacitan a técnicos y profesionales en los instrumentos y las metodologías experimentales, se verifican qué instrumentos funcionan correctamente, ya sea por un error de fábrica, como mostraba Kevin, o por un error en el uso. Después de tanto tiempo empieza a haber deterioro del instrumental, y todas estas cosas nosotros repetimos las regatas periódicamente, al menos 2 veces al año, para empezar a ver si hay algún mal funcionamiento del instrumento. Y también determinar cuáles son los instrumentos, técnicas óptimas para cada sistema fluvial. Y lo último, el objetivo último, que se podría pensar las regatas, es cómo evaluar empíricamente niveles de incertidumbre. Si están todos midiendo en el mismo lugar, con la misma metodología, con todos capacitados de la misma forma, podría ser una forma de, las diferencias en los caudales podría ser una medida de la incertidumbre que hay en la medición. Entonces, bueno, esos son los 4 objetivos principales. Nosotros creemos que en Latinoamérica nos tenemos que focalizar en los 3 primeros por ahora, porque es muy importante fortalecer los vínculos institucionales. ¿Qué significa esto? Que todos los organismos que miran en el mismo sistema fluvial se convoquen en un lugar para trabajar en forma conjunta, que se capacita al personal y se verifica el instrumental. Lo de evaluar empíricamente los niveles de incertidumbre creemos que es una etapa posterior, porque para eso necesitamos que todos estén muy bien entrenados, en la metodología. Acá está la traducción que decía Kevin sobre la planilla donde recomienda cómo medir y cuáles son los protocolos de medición. Cuando se hace la regata para evaluar incertidumbre, ahí no se habla nada de capacitación. Llegan los técnicos y las instituciones y miden en los lugares determinados sin darle ningún consejo extra. Entonces, para eso necesitamos que todos previamente estén entrenados de la misma forma, y por eso creemos que todavía no estamos en la etapa esa, ¿no? Y acá se ven algunas fotos de regatas de mediciones que hemos realizado, donde se valora claramente los 3 primeros objetivos: fortalecer vínculos institucionales, tuvieron capacitación de técnicos profesionales y verificación instrumental. Acá se ve claramente que se cumplen esos objetivos. Y nosotros lo que proponemos es lo siguiente: realizar regatas en cada sistema fluvial o en cada tipo de río. Nosotros, por ejemplo, no podemos pensar que puede haber la misma metodología y técnica óptima para medir en el Amazonas, que serían los grandes ríos en la primera columna. Ahí uno de los colegas incluía en los mensajes de chat que los ADCP tienen cierta problemática para medir en ríos
de la vertiente del Pacífico. Bueno, hay que pensar entonces en realizar regatas en cada sistema fluvial, evaluar cómo es el funcionamiento del instrumento en cada sistema fluvial, así como vemos en los grandes ríos del Amazonas. Esta es una foto del río Rímac. También podemos pensar que hay metodologías e instrumentos que van a funcionar mejor, distintas frecuencias del instrumento, distinto número de cruces que el río Rímac, que en los grandes ríos, y también va a haber metodologías diferentes para distintas condiciones del río alto, río bajo, el río Rímac crecido, el río Rímac bajo, pero también hay que pensar que hay distintas metodologías para los canales, para medir en canales. Y también me encantaría hacer una regata de medición, Jorge, por favor, invítame, cuando se haga cómo medir en las amunas, en la cultura pre-inca. Así que me encantaría hacer la ilustración de abajo a la izquierda, medición en las amunas no tiene por qué ser igual que en las otras. Entonces, lo que le vamos a mostrar acá rápidamente son resultados que se hicieron en regata en grandes ríos. Disculpen, nosotros el grande río no es el Amazonas, es más chico. Pero en este caso el río Colastiné, que mostró Ricardo, con caudales del orden de 1000 metros cúbicos por segundo. Después en ríos más pequeños, que ya tenemos la zona de montaña nuestra, que es el río Tercero y el río Suquía en Córdoba, con caudales del orden de 10 y 1 metro cúbico por segundo, y en canales de riego. Nosotros, ¿por qué hacíamos en todos estos sistemas? Porque creemos que hay recomendaciones distintas y metodologías distintas y entrenamiento distinto y capacitaciones e instrumentos que van a funcionar distintos. No el instrumento que mejor funcionó en el Gran Río no va a ser el mismo que funciona en los otros sistemas. Y acá rápidamente es para mostrarles, acá estamos saliendo en el río Colastiné, un caudal de 2000 metros cúbicos por segundo aproximadamente, las 3 embarcaciones con grupos de instituciones diferentes en cada embarcación, con instrumental diferente, midiendo en ese sistema fluvial. En ese caso se usaron ADCP, perfiladores de corriente acústico Doppler de distintos fabricantes. Ahí también preguntaban en el chat cuáles son los fabricantes. Uno es RDI, que son de esta línea, los dos primeros, y el otro es YSI Sontec, que serían estos instrumentos que están a la derecha. En estos casos de grandes ríos se usaron solamente perfiladores de corriente acústico Doppler. Acá rápidamente Kevin hizo una muestra, un análisis, porque de esta regata participó Kevin y eso fue fundamental para nosotros, que él estuviera verificando y liderando estas regatas. Y ahí lo que se puede ver es que alguna institución, algún instrumental y alguna metodología dio algunos errores más grandes que otros. Lo fundamental cuando uno hace una regata es que no hay un grupo que sepa más que el otro o que mida mejor que el otro. Cuando uno va a la regata va todo predispuesto a compartir, a aprender, y que no es una validación, es que todos compartamos. Entonces acá no es salvo que algunos apuestan una torta o algo para ver quién se acerca más cerca al valor medio, pero en realidad todo lo que tratamos de hacer es que no hay un ganador. En una regata no hay un ganador, sino que todos ganamos. No hay un solo ganador, ganamos todos porque compartimos. Después acá hay un río donde ya hay condiciones de 14 metros cúbicos por segundo. Acá se pueden usar los perfiladores de corriente acústico Doppler, como ven las dos embarcaciones, pero también las metodologías por vadeo con velocímetros Doppler. Estos fueron los instrumentales que se utilizaron, los perfiladores de corriente acústico Doppler, los velocímetros acústico Doppler, como dijo Kevin, que son locales, y las técnicas no intrusivas que se están desarrollando ahora, al mismo nivel que empezaron a desarrollarse hace 25 años las técnicas hidroacústicas, también se están desarrollando las nuevas técnicas no intrusivas ahora. También en su momento Kevin dio un gran apoyo para que esto se origine. Lo que quería resaltar de todo el trabajo que yo estoy presentando acá es gracias al grupo de trabajo de la Universidad de Córdoba y de todos los que participaron en las regatas, que fueron múltiples instituciones. El único que no trabajaba ahí era Ricardo, pero después todos los demás trabajamos muchísimo. Acá ven algunos resultados y este es el esquema que uno quiere obtener. Es el valor medio, las desviaciones. Y por ejemplo, este instrumento que ustedes ven que está por arriba de la media era un instrumento que está diseñado para ríos de mayor profundidad. Entonces, obviamente, cuando va un río de menor profundidad, por la cantidad de celdas que mide, genera más errores. Entonces, empezar a ver por qué hay errores y obviamente, si es por el instrumental, tratar de usar otro instrumental.
Eh, Acá es una condición ya de crecida de ese río y ya no se pudo utilizar las técnicas por vadeo porque la profundidad ya era, y la velocidad del agua eran suficientes, usamos otras técnicas, no pudimos usar las de vadeo y también el resultado, acá ven el resultado, también hubo diferencia en las técnicas intrusivas, pero también era por el tipo de imágenes que usábamos para filmar los videos. Y bueno, finalmente, bueno, este es un río de de un caudal muy pequeñito, pero para que vean también que pasamos de un río de más de 1000 metros cúbicos por segundo a un río de 1 metro cúbico por segundo. Entonces, que las técnicas y los instrumentos son diferentes. Ya hay instrumentos que no se pueden utilizar. Fíjense que los dos de RDI, que están para agua más profunda, no se pudieron aplicar acá, pero se aplicaron las otras técnicas, también con resultados diferentes. Con un valor medio bastante cercano y un valor que difiere, y empezamos a ver por qué difiere y nos dimos cuenta que era porque estaba filmado con un celular y se mandó la imagen por WhatsApp y se deterioró la calidad de la imagen. Entonces todas esas cosas uno va aprendiendo en las regatas. Y después también hace poco tuvimos la visita, bueno, antes de la pandemia, de Kevin, y también hicimos regatas en los canales de medición, muchas de las mediciones, canales de irrigación, muchas de las mediciones que se hacen acá son para canales de riego, y bueno, con Kevin bueno, en este caso todo el grupo estuvo trabajando en canales, acá se ve un canal, este canal también tenía una cuestión particular que tenía los taludes verticales, y eso es importante porque acá los ADCP, como se tienen que separar a una distancia igual a la profundidad de las paredes, generaban una zona no medida bastante importante y empezamos a ver que quizás los ADCP ahí se tiene que hacer algo como cómo extrapolar en las márgenes, ¿no? Si usaron otra vez los instrumentales que están acá y si se obtuvieron los resultados que se ven acá. Estos son los principales resultados que se ven, es si los valores convergen o no un valor medio y si hay desvíos de esos valores. Lo que pueden ver es que cuando el canal, porque fíjense las velocidades son del orden del metro por segundo, pero cuando el talud, ese canal más abajo se convertía en un canal con sección no vertical, sino como una tolva, y se ve claramente, van a ver que el resultado, el mismo caudal, pero van a ver que los resultados, la incertidumbre de los ADCP era mucho menor. ¿Y por qué fueron incertidumbres menores, los intervalos de confianza menores? Y porque es menor el área no medida. Acá ven que los intervalos de confianza son grandes por el hecho de que cerca de las paredes el área no medida era importante. Entonces, bueno, lo que queríamos decir es que las regatas de medición permitieron que el personal de todas las instituciones referentes a nivel nacional nos concentremos en un lugar, compartamos, nos capacitemos en forma conjunta. Kevin solucionó muchísimos problemas con el instrumental. Lamentablemente en nuestras regiones de Latinoamérica necesitamos más apoyo técnico y por eso tenemos que trabajar más en conjunto que quizá en otros países donde el apoyo técnico está más cercano. Conocimos diferentes equipamientos, comparamos resultados y fundamentalmente generamos lazos personales. Pero el concepto de la regata tiene que ser ese. Por ejemplo, yo pienso diferentes instituciones ahí en Perú, todas convergiendo a un sitio, un día determinado y realizando mediciones conjuntas y compartiendo protocolos y entre todos sacar, porque después ¿qué va a pasar? Un investigador va a utilizar un dato generado por una institución y después otro dato generado por otra institución. Y si esas dos instituciones no se pusieron de acuerdo en cómo medir, esos datos no van a poder ser comparados. Y de la misma forma que se hicieron del caudal líquido, se está siempre focalizando las tres primeras, también nos dio gran satisfacción. Todo esto lo aprendimos gracias al apoyo de Ricardo y su grupo de Santa Fe, que nos ayudaron a meternos en el mundo del transporte de sedimento. En este caso estamos tratando de cuantificar transporte de sedimento de fondo con los instrumentos quietos. Para nosotros fue una alegría ver todo este instrumental en el mismo río, midiendo en forma conjunta, son de múltiples instituciones, y lo que se ve si el instrumental está quieto, como el fondo se está moviendo, se ven movimientos aparentes de la embarcación debido al instrumental. Y acá se ven distintos movimientos y esto está hecho para cada institución. Cada institución se paró en los distintos puntos y se vieron movimientos de aparentes de fondo, que eso después, con algún criterio o algunas hipótesis, se puede transformar en transporte. Pero por lo menos ya sabemos cómo se estaba moviendo el fondo. Y con el mismo criterio hace poco, tratando de convencer a nuestros colegas, porque muchos de los datos que nosotros generamos con cantidad de agua se usan para calidad de agua.
para estudios de calidad de agua, entonces convencimos a nuestros colegas de calidad e hicimos una regata conjunta de cantidad y calidad de agua. Y eso fue un desafío muy lindo, donde se ven todos los laboratorios que trabajan en este río, tomando muestras en el mismo lugar al mismo tiempo, juntos, porque también es importante, porque después los valores de concentración se transforman en carga, multiplicándolo por el caudal. Entonces estamos trabajando cantidad y calidad de agua en forma conjunta, estimándola, tratando de homogeneizar el protocolo. Así que bueno, eso le quería transmitir, que este tipo de regatas, si bien la charla de hoy era para hidroacústico, se puede extender a otras variables. Así que bueno, eso le quería transmitir. Me parece que más que un concepto técnico, lo importante es lo importante que queríamos destacar nosotros es el trabajo interinstitucional y la formación de recursos humanos. Y también de todo el tiempo estar evaluando el instrumental, que eso es algo que Kevin nos refrescó hoy, que todo el tiempo hay que recibir un instrumental, verificarlo y todo el tiempo chequear cómo está midiendo, y las regatas son una buena forma de hacerlo. Así que, bueno, acá es una foto de la última visita, una de las visitas de Kevin a Córdoba. Agradecemos mucho el apoyo de Kevin con los países de Latinoamérica. Él en ese sentido somos privilegiados del apoyo que nos da, así que gracias a ustedes y gracias a las universidades por invitarnos a esta presentación. Muchas gracias, Kevin, Ricardo, Carlos. Para mí es un placer verlos por aquí. Thank you, Kevin. Yo me recuerdo hace algunos años atrás, Kevin nos visitó y él estuvo en Iquitos. Trabajamos con la Marina de Guerra en aquel entonces, hicimos algunas de las mediciones en el río Amazonas y como menciona Carlos, el despliegue digamos, de conocimientos que ha impartido allá era bastante. Entonces, creo que, como dice Carlos, agradecer a Kevin porque es el fruto de Kevin y otros del USGS y otros colaboradores que han tenido este impacto en Latinoamérica y lo siguen teniendo. Entonces, para nosotros es un placer que sigas con nosotros, Kevin. Y Ricardo, Carlos son grandes amigos de toda la vida, así que otra vez agradecido. Muy buenas charlas. Yo sé que de repente cada uno hubiese podido dar una charla extensa y seguramente en los próximos meses, cada mes estamos organizando estos webinars, lo vamos a hacer. Pero un poco la idea de esta oportunidad eran, como estamos organizando con 3 universidades, un poco era tratar de promover la investigación. Estamos tratando de desarrollar estos grupos de trabajo en diferentes lugares del país. Entonces creo que venía relevante esto. Voy a comenzar aquí hay unas preguntas que nos han dejado y Federico Diegues, he's asking to Kevin, who are the manufacturers? Do they provide calibration service throughout the lifespans of the device, or how is done in US? So the answer is that if you request a special calibration, you can do it. They will do it for you. But I think of particular interest for you in South America or Latin America, the problem is that you have to send the instrument to them. And that is often a difficult thing, yeah? And I would also say that if it's possible, I would try to do independent calibration. I don't want to talk too much because Marcelo and Ricardo have also good insight on this, but there is one thing I just mentioned. The most important error, or the most important possible error that you can have with an ADCP can be checked if you have a GPS and an ADCP, and you can go to a lake or somewhere where there is no moving bed. And you can determine if there's what's called a beam angle or beam alignment error. So the point is there's other ways of doing a check that you don't have to send the instrument in. Sorry for the long answer. No, that's good. Thank you. And I will ask you a question, Kevin, before going to a question that is for Ricardo.
You mentioned in USGS you have moved to using more hydroacoustics, and all your work mostly is done in that way now. Is that a mandate from the government, or is a initiative from the USGS? So I'm asking you just to give us an idea, how can we try to move on that way? Yeah, so we have not mandated the use of the equipment, but there is a culture within the organization that wants to do the best job. And I can only say, that's the only explanation I can say, is that when something promising comes along that can be used to do better work, they will do it. To begin with, it made sense, absolutely made sense, because when I was supervising field work, some of the measurements required 4 people, 1 on either bank and 2 in a boat. So if I can replace that with 2, I've saved money. So. Great. Thank you, Kevin. Ricardo, Duberly Huiza, voy a juntar las 2 preguntas. Pregunta, estas son nuevas, tecnologías acústicas, ¿hasta qué concentración de sólidos trabajan? Y ¿cuáles son las velocidades máximas de flujo para aplicar estas tecnologías? Bueno, no hay un límite establecido por el cual pueden funcionar los instrumentos acústicos. Nosotros, bueno, pasa que también depende de la frecuencia de trabajo que uno esté aplicando y del tipo de sedimento que uno tenga presente. Nosotros, para mencionarte un ejemplo, tuvimos junto con Marcelo en el río Pilcomayo. Acá en Argentina hay 2 ríos en el cual tienen alta, pero muy alta concentración de sedimento, que es el Pilcomayo y Bermejo. Y sin embargo hemos podido lograr medir con las frecuencias adecuadas. Estamos por ahí a mayor frecuencia se produce una mayor atenuación de la señal, porque el problema de los instrumentos acústicos es la atenuación o la absorción de la señal que provocan los sedimentos. Entonces, cuando tengo flujos muy concentrados de sedimento, la señal rápidamente se absorbe y no llega al fondo del cauce. ¿Está? Pero no hay un límite que se pueda decir fijo, sino depende del equipo que uno tenga, de la frecuencia que uno tenga, del sedimento que uno tenga y de las posibilidades de modificar los límites que tienen estos instrumentos. Porque, por ejemplo, hay una empresa en la cual uno puede meterse más dentro del instrumento, cambiar algunos de los parámetros, y eso te permite medir en otras condiciones. ¿Está? Es lo que hicimos lo que terminamos de hacer en el Pilcomayo. Jorge, ¿puedo decir algo? Dale, Carlos, dale. En ese sentido. No, que nosotros fuimos junto con Ricardo esa vez a medir en el Pilcomayo y nuestro instrumento tenía una frecuencia muy alta y solamente pudo medir en el primer metro de la profundidad. Pero aún así usamos a esos valores como si fuera una técnica de velocimetría superficial. O sea, siempre un dato de velocidad es muy bueno, siempre medir es bueno, y en ese caso usamos la franja superficial como si fuera una técnica de velocimetría superficial. Lo único que en esos casos hay que tener alguna información sobre la posición del fondo, pero si uno podría relevar los primeros metros por la carga de sedimento y después tener alguna forma, el relevamiento del fondo, nosotros pudimos estimar caudales, lo que pasa es que teníamos datos de batimetría. Pero el mensaje final es que bajo determinadas condiciones límites, digamos, hay problema para medir. Tienen que ser un flujo hiperconcentrado como para empezar a tener problemas de ese tipo, ¿no? Creo que va por ahí porque en Perú hay bastante tema de relaves también, muy probable que quizás, o flujo de escombros, ¿no? O lodo, quizás ahí tengamos un poco de limitación. Ricardo, yo tenía una pregunta, al menos al equipo que siempre he trabajado, siempre he sugerido al menos en agua, en un hidrograma, medir 4 veces por año, digamos, la idea es tener un ASP todo el tiempo, así como el side looking, pero hacer campañas al menos 4 veces, capturar alta, baja y las transiciones.
pero los sedimentos son mucho más variables, o sea, la variedad temporal de los sedimentos es mucho más alta. ¿Cuál es, digamos, una receta que tú podrías decirnos para calibrar, caracterizar un río en el año? ¿Cuántas mediciones uno tendría que hacer mínimamente por año? Sí, primero evaluar qué tipo de sedimento es el que predomina. Porque, bueno, la carga de lavado, lo que son los limos y arcillas, puede no estar en coincidencia con los picos de caudales. Entonces, eso uno lo tiene que conocer a priori o muestrear durante algunos años, si no se tienen datos, para determinar ese efecto. Entonces, eso por un lado, mientras que el material grueso, que son las arenas, van a depender más de las condiciones hidráulicas y van a estar en fase, digamos, con el hidrograma de crecida. Entonces, eso en con una primera aproximación. Hay que tener mucho cuidado cómo es el régimen de los sedimentos de cada cuenca. Y con respecto a la periodicidad, sí, uno puede hacer una aproximación como la que has dicho, Jorge, de medir en aguas bajas, pico o rama ascendente de pico y descendente. Mientras uno más mida, mejor. No hay una... Y también depende de qué tan rápidos son esas variaciones. En nuestros ríos, tal vez los ríos de Amazonia, del Paraná, esas variaciones son muy lentas, entonces uno le da tiempo para diagramar un set de mediciones con un espaciamiento de días o semanas, ¿no? Distinto que son aquellos cauces en el cual el hidrograma es sumamente rápido y se da en el día. Entonces hay que ver todas esas variables juntas, ¿no? Buenísimo, sí, gracias Ricardo, gracias. Por favor. Could I add something to that? Yeah, go ahead, Kevin. Yeah. So maybe Ricardo said this, and I'm not a sediment guy. But really the question is not how many samples or how many times, but can I sample representative conditions for some range? And the problem is that's a hard question to answer, right? But it would seem to me, at the very least, getting some either change in the variability of the sediment concentrations, what kind of materials, or extremes, like extreme flows or extreme sediment concentrations versus what might be in a normal regime. But it is a very complex thing, right? And you know that too, I'm sure. Yeah, thank you, Kevin. Thank you, Ricardo. Carlos, Marcelo, justamente la próxima semana tengo reunión con Cenami, vamos a ver si podemos promover las regatas y hacerlas acá en Perú, así que vamos a tratar. Marcelo, hay una pregunta de Federico Diegues que menciona cómo se hacen estas regatas en simultáneo, o sea, cómo se trabaja la interferencia entre los equipos que están trabajando al mismo tiempo, o sea, de repente la organización, la logística, usan diferentes frecuencias, mantienen la distancia, en qué ventanas de tiempo. Creo que va un poco más por la logística de este trabajo interinstitucional que mencionabas, ¿no? Sí, creo que también tiene que ver, la preocupación está por la frecuencia, que no haya interferencia entre los instrumentos. Yo tengo un profesor que está en Estados Unidos, que se llama Kevin Over, que me enseñó que si separo los instrumentos lo suficiente, no van a tener interferencia. Nosotros tratamos de que estén separados la profundidad, o sea, si el río es de 1,5 metros, 2 metros, que los instrumentos se separen lo suficiente para que no haya interferencia acústica entre los instrumentos. Entonces, lo que hacemos es definimos secciones y un grupo se dedica a medir esta sección, mientras otro grupo está midiendo la otra sección y después van cambiando de secciones, ¿no? Y cuando estaban todos juntos era porque estaban quietos los instrumentos, no se estaban moviendo. Y si se están moviendo, tratamos de que en el cruce no estén separados más de una profundidad. Es eso la logística. Gracias, Marcelo. Tengo una pregunta. 3 to 5 river depths. Go ahead, Kevin. Right? 3 to 5 river depths, right? Okay. The distance. Yeah. Okay. Yeah. Okay. That's makes sense. But some instruments are more difficult than others too, right? If you have a multi-frequency instrument, you're getting 3 frequencies
And Yeah. so it makes it more complicated. But anyway. But I think that is I think the question helps also to start a discussion on that. I think that if Federico would like to know more, I think he can ask you. Carlos Marcelo, Kevin nos habló un poco de la importancia de la validación y de la calibración. Y como, al menos en Perú, tengo entendido que en la UNI, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Ingeniería hay un canal de calibración. No sé, no tengo entendido si hay otros más, ¿no? Pero en el tema de regatas, y lo mencionaste tú, un científico usa una data, otro científico usa otra data, diferente medida. ¿Esto se va haciendo oficial? O sea, por ejemplo, las regatas pueden tener un reconocimiento oficial. ¿Quién valida al técnico que mide con ASP, quién con multias o segmentos? O sea, ¿eso se está trabajando en ese sentido? Nosotros estamos en una etapa todavía de capacitación, por eso creemos que todavía lo más importante está en la parte humana, ¿sí? Quizás después la verificación de instrumental va a ser más adelante. Nosotros notamos que en esta etapa llevamos adelante 10 regatas y todavía estamos, que el error más grande que tenemos todavía es el error humano. Entonces después sí tendríamos que, para que haya una validación tendría que haber un reloj oficial y todavía no lo tenemos. Estamos todavía aprendiendo todos y poniéndonos de acuerdo entre todos. Y eso me parecía que era importante transmitirlo acá porque sé de que hay muchos organismos, instituciones que miden, por ejemplo, en la Amazonas, que miden. Sé también de que está mucho interés el río Rímac, hay instituciones que miden, entonces digo, mi recomendación es que trabajen en conjunto para definir una metodología y una técnica óptima para que los resultados después sean comparables. Perfecto, Carlos Marcelo. Acá tengo una pregunta muy interesante de Jesús Sosa, y acá se la tiro a cualquiera de los tres. En Perú, como ustedes digamos, muchas veces han venido a Perú ya, tenemos ríos de alta pendiente, ¿no? Y de repente el ASP funciona más cuando tienes una buena profundidad, cierto tipo de valores de velocidad, pero de alta pendiente, de repente técnicas de velocimetría superficial funcionarían, pero para sacar tipo toda la columna de agua, no sé si tienen algún, digamos, conocimiento de que si se está desarrollando algún instrumento que pueda ser similar a un ASP, pero para ríos de alta pendiente, obviamente. Y siguiendo el ejemplo, ¿no? De que incluso en ríos de alta pendiente donde haya pozas uno puede medir, pero en rápidas, ¿no? O sea, creo que la pregunta más va a ríos con 5 a 7% de pendiente. No sé qué... ¿Kevin? Yes. It's not Illinois. Yeah, Central Illinois. Yeah, acoustic devices are not going to work well in a really high slope watershed. Even an 80 ADV might not work well. You'd have to try it out. One of the problems with any acoustic instrument is air entrainment. And if you have a very large boulders and you have a lot of turbulence in the stream, the air entrainment may be so large that you're not getting a valid measurement. If you're only interested in discharge, the best answer is either LSPIV or dilution. It's very common to use salt or some other tracer for dilution. New Zealand, Norway, Sweden, these people are doing standard approaches for that now, for flow only. That's not going to give you velocity, but it works very well and it's very simple and cheap. Agrego un comentario a raíz de una experiencia que tuvimos con Marcelo también, en el cual se nos encargó un trabajo hace poco en la medición de un río
en el sur de Argentina, un río, también no recuerdo la pendiente, Marcelo, pero es un río muy caudaloso y de velocidades de régimen torrencial, con velocidades de 4 o 5 metros por segundo. Y pues se nos surgió la misma pregunta, ¿lo podíamos hacer con el instrumental que teníamos? Y bueno, la primera recomendación, si se puede, vayan y midan, y prueben, y experimenten, y traten de meter los instrumentos en el agua. Tal vez a priori la recomendación, si uno lee los manuales, era no se podía aplicar la técnica o los instrumentos que nosotros teníamos para ese tipo de cauces. Y sin embargo fuimos, lo tiramos al agua y de hecho tuvimos unos muy buenos resultados. Y la otra también es la selección de la sección. En esos tipos de ríos, por ahí uno tiene muchísima turbulencia, muchísimas burbujas de aire que están sobre el agua, pero uno se mueve a determinadas secciones y encuentra una sección más adecuada como para medir con el instrumento que uno tiene. Así que es hay que explorar en esos sentidos y no quedarse por ahí con lo que dicen los manuales, ¿no? Y también una vez que uno midió, Kevin para eso es especialista, él mira la medición y ya encuentra si tiene presencia de aire, empezar a ver el rebote acústico y rápidamente uno se da cuenta porque la transmisión del sonido en el aire es totalmente diferente, entonces uno detecta rápidamente en los rayos acústicos si estuvo entrando aire o no, entonces la idea sería, creo que Kevin siempre nos decía, elegir el sitio de medición es clave y eso me parece que... Y me parece, Kevin, también que podemos transmitir en nuestros países es de mantener y preparar sitios de medición. Si uno sabe que va a medir en una sección, y bueno, tratar de preparar esa sección y mantenerla limpia y en condiciones para medir, eso me parece que también una vez que uno encuentra la sección, mantenerla limpia y libre de obstáculos para poder medir me parece que también es importante. Fenomenal. Gracias a los tres. Yeah. Hay muchas preguntas. Can I add one more comment? Go ahead, Kevin. Go ahead. Can I add a comment? Go ahead, Kevin. Yeah. So the comment about air entrainment reminded me, I won't go into detail, but different instruments handle the presence of air differently. So there's an instrument that rejects data which is caused by, say, air entrainment. Some result, some part of the measurement indicates there's air entrainment and it rejects that data. Another instrument does not. And as Marcelo said, there's a change in the speed of sound, and therefore what that does is ends up biasing the measurement results. So anyway, that's a deviation, but it's interesting since you brought up speed of sound with air. It's very interesting, Kevin. Thank you. Tengo una pregunta, voy a tener dos preguntas más digamos, por el tema del tiempo. Una pregunta desde Facebook, nos dicen, ¿cómo afecta la materia orgánica y la salinidad al momento de medir la concentración de sedimentos en suspensión? Sí, una buena pregunta. A ver, la onda acústica rebota en todas las partículas que yo tenga en suspensión. Por eso es muy importante la medición in situ y estar seguro al principio qué es lo que yo tengo en suspensión. Entonces, lo primero que uno debe chequear es eso. Hay, por ejemplo, en ambientes de transición como los estuarios, por ejemplo, ya entra en juego no solamente la materia orgánica, sino también entra en juego los flóculos de sedimento que se empiezan Entonces, ahí es cuando se genera un poco el problema, ¿no? Cuando en los ríos que analizamos nosotros con fondo arenoso, ahí es muy clara la presencia de limos, arcillas y arena, con bajo contenido de materia orgánica como para afectar el rebote de la señal. Puede haber, yo en mi caso hasta ahora nunca me topé con un cambio de corriente en el cual tenga materia orgánica en suspensión muy alta que me afecta la señal e indudablemente va a afectar la señal. Pero
De vuelta, uno antes de empezar a usar la acústica para estimación del sedimento, uno tiene que estar seguro y tiene que ir al campo y tratar de medir lo más precisamente posible qué es lo que yo tengo en suspensión, para después interpretar la señal acústica. Perfecto. Gracias, Ricardo. Hay más preguntas. Yo les pediría a los interesados, Ricardo, Kevin, Carlos, Marcelo, seguramente van a estar dispuestos a responder también por correo o nos hacen llegar, nosotros les hacemos la transferencia, las preguntas a ellos. Y yo me gustaría ya terminar esta parte con una pregunta a cada uno. Kevin, I know your work, I know you for a long time in USGS, and USGS is an institution that develops these protocols and, and you have been in contact with Latin American a lot. And my question will be, did you find things in Latin America that were not included in the protocols that you guys developed in US? For example, rivers that has a little bit a particularity or something specific that was not included, or just push you to work on more items in the protocols in USGS? That's for you. And for Carlos, Marcelo, and Ricardo is, what did you, besides the collaboration with Kevin, how are we incorporating Latin America, all this development of protocols and guidelines, and where we are in that stage, compared to at least to USGS? So Kevin, I don't know, you can start, please. And this is the last part, and so yeah. So thank you. I'm finding it difficult to think of anything in particular as to the measurement conditions that are different. The Amazonas, Kevin. The Amazonas. Well, yeah, Amazon. Yeah, that's true. But many of the problems there occur in different rivers, right? Whether it's very deep depths. We've measured on the Congo, for example, which is the third largest river in the world. But I think what I got from my interactions with Marcelo, Ricardo, and others is what concerned me was that not so much the measurement conditions, but the fact that information about this technology was not being transferred fully. And in fact, the manufacturers take advantage of that situation at times, which is, not good, in other words. So I'm sorry to say it that way, but that's kind of what I can think of at the moment. But I would just also say, it's closing, this is my last chance to say something. Pardon me for, I'm sorry that I don't know Spanish and that you have had to interpret for me, but it's been done very well by what I can tell anyway, by the translator. So I wanted to thank you for that. Marcelo and Ricardo. Con respecto a tu pregunta, no es fácil. A ver, no, yo creo que la diferencia en lo que es una institución modelo como es el USGS, en el cual está clara la función que tiene el organismo y la transmisión de los conocimientos que se genera. Primero la generación del conocimiento de este tipo de técnicas y después la transmisión del conocimiento. En Estados Unidos, a través del USGS, eso está muy claro y lo tienen muy bien aceitado. Yo creo que en el caso nuestro, por ahí son más esfuerzos individuales lo que se hace, y no hay algo, por ahí falta algo más centralizado que por ejemplo, obligue a la realización de todas las instituciones a participar de las regatas o se transmiten los protocolos adecuados para las mediciones. Eso no está muy bien definido, por supuesto, depende también de provincia a provincia, de
qué tanto los gobiernos locales, digamos, le dan la importancia a este tipo de cosas. Esa es por ahí mi visión y- y por ahí creo que lo que está pasando en Argentina, por lo menos. No sé si Marcelo comparte esa visión. Y también creo que algo porque uno por ahí trata de verse reflejado en otro lado y aprender, y creo que lo que aprendimos nosotros del USG es que tenía un grupo eh, a cargo del desarrollo científico-tecnológico de las mediciones. Entonces, eh, generalmente en nuestros países nosotros recibimos el instrumental y ya lo usamos como usuarios del instrumental. Y creemos que tiene que haber un grupo que, que esté a cargo de tratar de adaptar las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos, las condiciones locales. Y que después está el grupo de técnicos haciendo mediciones, pero tiene que haber alguien, como dijo Kevin, yo conozco un caso de Perú, ahora no puedo recordar, donde uno de los fabricantes les vendió un instrumental sin GPS. Entonces, una DCP sin GPS. No recuerdo ahora, sé porque tuve una consulta, y vender un ADCP sin GPS en un río con alta carga de sedimento es como vender un auto que no se puede usar en la nieve y vendérselo a alguien que vive en Chicago. Entonces, me parece que tendría que haber un grupo, que por eso nosotros tratamos de generar foros, no lo tenemos, pero entre todos podemos generar ese grupo de desarrollo científico tecnológico que podamos apoyar a las decisiones. Comprar un instrumento, ¿está bien gastar este dinero en este instrumento o puedo comprar otro? Y tiene que haber un grupo, el USGS lo tiene porque son ellos los que recomiendan instrumental a su grupo, son ellos los que verifican el instrumental, generan los protocolos. Bueno, nosotros lamentablemente no lo tenemos, pero me parece que los que estamos en la parte científica, tecnológica, tenemos que dar ese apoyo. Y quizás no va a ser dentro de una institución, pero nosotros como universidades podríamos prestar ese servicio de apoyo científico-tecnológico a las instituciones, recomendando qué instrumental comprar, qué no, con qué protocolos medir, con cuál no. Entonces me parece que esa es la recomendación. Gracias a todos. Kevin, go ahead. You wanted to say something. I just wanted to add is the biggest need is communication. Definitely, Kevin. Definitely, and Yeah. that's why I think it's not surprise to me that maybe conditions and measurements are not different, but conditions on how to do the measurements and the logistics, and if people really know how to use the instruments, or as Carlo mentioned, that maybe you have the right equipment to do the measurement that you're required to do. Yeah. So I think that's why I think this is the first webinar on this item. I'm pretty sure we'll have more because this is something needed here in Peru and in Latin America, and also we'll have Marcelo de Regatas sometime here. Kevin, we measured there in Iquitos. Yeah. It was really great. It was an amazing experience. Yeah. Yes. So thank you so much, Kevin. I appreciate Ricardo, Carlos, and I'll leave you with Tania now to close the session. Thank you. Muchas gracias, Jorge. Yeah, thank you. Gracias, Jorge. Muchas gracias nuevamente a los ponentes por su participación el día de hoy. Thank you so much for your time and presentation. Such a very nice lectures. Bueno, nuevamente gracias a todos los que nos siguieron la transmisión vía Zoom y por Facebook. Se agradece también la interacción, ¿no? Con las preguntas, se nota que estaban muy atentos y claro, ¿no? Es un grupo muy diversificado y eso es algo que nos gusta promover como plataforma. Mencionamos que para quienes no pudieron asistir a todo el webinar, este quedará grabado en nuestro canal de YouTube, así que en los siguientes días será publicado. Atentos a nuestro canal en YouTube. Los esperamos en nuestra siguiente ponencia de la serie de webinars para este semestre, programada para el 21 de julio. Pronto publicaremos en nuestras redes sociales más información al respecto. Muchas gracias a todos. Los esperamos en la siguiente edición. Gracias, Tania. Gracias Chao. a todos Gracias. por venir. Muchas gracias.